Buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Vamos a dar inicio con esta tercera ponencia del primer Conference Master Tips ISO 2019. Soy su amigo Edgar Medina, del administrador de los grupos de WhatsApp profesionales de ISO 9000. En este momento vamos a tener a nuestra compañera Zulaima Hernández, nuestra colega de Venezuela, con el tema de evaluación microbiológica considerando la norma ISO 22000. Adelante, Zuli. Bueno, a todos muy buenos días, un placer estar con ustedes acá compartiendo. Y me voy a presentar, Edgar. Mi nombre es Zulaima Hernández, actualmente vicepresidenta de un centro de investigación llamado Fundación CIEPE, Centro de Investigaciones para el Estado, para la producción experimental agroindustrial en tecnología de alimentos. Además de ello, gerente de investigación, 22 años de experiencia acá, y 20 años de experiencia como auditor tanto nacional e internacional en todos estos sistemas de ISO 22000, buenas prácticas de fabricación, entre otros. Ahora bien, ¿por qué traer este tema a colación con el respecto a lo que es la evaluación microbiológica en los sistemas ISO 22000? Puedes pasarla, Edgar. Fíjense, es importante no señalar que si hay un problema mundial que nos une a todos, es el tema de la contaminación de los alimentos, partiendo desde la cadena agroproductiva y además de ello, pues evaluando un poco el tema de la manipulación de las materias primas. Ahora bien, fíjense, con ustedes comparto una lámina que nos visualiza algunos conceptos que son de importancia y que debemos nosotros considerar. Primero, bueno, que los sistemas de gestión de calidad son los requisitos que en cualquier organización se están solicitando cumplir a nivel de producción de alimentos. Por otra parte, es una visión holística de la producción y que existen elementos clave, generalmente que son reconocidos y que determinan y permiten asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos, que por otra parte, además de ello, nos apoyan y nos ayudan a lo que es la coordinación interactiva entre las unidades y el tema, llamarlo ético, de conciencia del consumidor en este caso. Ahora bien, viendo esto, ¿qué estamos al frente? Si nosotros revisamos en algunas páginas, nos damos cuenta que la mayor cantidad de problemas que tenemos en el área de producción de alimentos es la contaminación microbiológica. Aunque nosotros podemos determinar y decir, sí, hacemos evaluaciones, hacemos planes de peligro, es cierto. Pero fíjense ustedes que cuando vemos las grandes noticias, ¿qué observamos? Observamos problemas básicamente es de presencia de microorganismos. Muy pocas son las noticias donde nosotros podemos decir, se retiró un alimento porque se contaminó con cloro, se retiró un alimento porque se contaminó con caca. Entonces, nosotros desde acá, o en este caso mi persona, pues se ha abocado precisamente en este tema de darnos cuenta que la base fundamental de las normas o del sistema de gestión de calidad de la ISO 22000 como HACCP es la evaluación microbiológica. ¿Puedes pasarla, Andrea? Ahora bien, vamos a ver entonces un poco el contexto que nos trae con respecto a la norma. Sobre todo es que la inocuidad de alimentos, como lo había dicho anteriormente, es el peligro mayor que nosotros le tememos. Cualquier consumidor, cualquier planta. De hecho, de las plantas de alimentos que he visitado a nivel nacional e internacional, su inquietud y su problemática se basa es que dice, se me contaminó, después que tenía listo el producto, tuve una contaminación a nivel de la cava, tuve una contaminación a mitad del proceso. Y muchísimas veces cuando nosotros estamos revisando, vamos a llamarlo así, los indicadores de devolución, es por contaminación y daño del producto. Además de esto, pues fíjense cómo nos hemos ido dando cuenta a medida que va pasando la cadena, cómo se interrelaciona muchísimo la manipulación de los operarios con respecto al producto. Pero además de eso, también tenemos que considerar la calidad e inocuidad de las materias primas con que trabajamos. Entonces, le tememos todos en una industria y como consumidores y como productores es al riesgo o a la presencia del peligro biológico. Y no solamente estamos hablando de los microorganismos, sino también estamos hablando de bacterias. Por otra parte,
Si algo que tiene la norma ISO 22000 es que vamos a hacer entonces como si fuese un antecedente. Las empresas, vamos a hablar de las empresas. Por ejemplo, yo asesoro y apoyo en lo que es la certificación de la ISO 9001 y vengo haciéndolo desde hace muchos años. Y veo también que las industrias y las empresas pues van en esa sintonía, las de alimentos. Lo están haciendo la ISO 22000 para certificar y garantizar la organización y planificación de sus unidades o de sus empresas, pero también están implementando en este caso ISO 22000. Básicamente, pues quienes somos auditores sabemos que lo que hacemos es auditar y revisar, en este caso, el cumplimiento de lo que se ha declarado dentro del sistema, pero lo estamos haciendo sobre papel, ¿verdad? Estamos hablando de lo que alguien pudo haber hecho o haber dejado de hacer. Entonces, nosotros a nivel mundial, pues conseguimos un contexto donde hay una exigencia de cumplimiento de protocolos de normas. Entonces, estamos hablando del hazard, de lo que es determinación de peligros y puntos críticos de control, ¿no? Pero además de eso también buscamos que esas empresas tengan las buenas prácticas de fabricación, pero además de ello también queremos que esa gente tenga controles higiénico-sanitarios del manejo de la cadena agroproductiva. Es decir, estamos haciendo muchas exigencias y la gente al final se cansa y dice, wow, tengo que hacer tantas cosas para producir un alimento. Entonces, ¿por qué me gusta mucho la ISO 22000? Pues me gusta porque armoniza todos esos protocolos, porque armoniza de una u otra manera todos los sistemas de gestión de calidad e inocuidad. Y sobre todo, fíjense ustedes que tenemos entonces, en este caso, pues las BRC o tenemos también las Eurodac y tenemos otras normas que al final lo que buscan es que los alimentos que se lleven a uno u otro país, pues simplemente cumplan con lo mínimo exigido, que es la inocuidad y la calidad del alimento, y que explique o que lo deje por entendido que ese alimento sea sano, que no vaya a causar una enfermedad o una pandemia, como nosotros podemos ver que se refieren a alimentos, estando muy claro en mi concepto y desde mi posición, no hay alimentos totalmente inocuos, porque por ejemplo yo hago trabajo para mataderos, y cuando uno se pone a ver, una vez que eliminas la piel, tú haces un hisopado en la piel, bajo la piel y el cuero y la carne, mientras no la hayas quitado y tú sometes eso a una evaluación y no hay ningún microorganismo, pero después que tú eliminas la piel y ya pasa un tiempo, pues te das cuenta allí que entonces hay una contaminación por aerobios mesófilos y después hasta te puedes conseguir coliformes fecales. Un trabajo que se hizo acá nosotros que estuvimos evaluando, y lo digo jocosamente, yo hasta cierta fecha pensaba que la leche materna era el producto más inocuo del mundo, pero luego de haber hecho estudios con algunas universidades y nosotros acá nos dimos cuenta que no, pues hay presencia de metales pesados en nuestra leche materna, producto de la alimentación. Entonces al final decimos, wow, ¿qué producto inocuo existe? Entonces, bueno, ahí vemos en este caso las normas, ¿verdad? Donde dice que son permisibles o tanto porcentaje o te dan un rango, pero al final estás consumiendo microorganismos o estás consumiendo pues alimentos de una u otra manera contaminados, ¿verdad? Pues, ahora bien, ¿qué es lo que nosotros buscamos o qué es lo que yo quisiera compartir un poco con ustedes? Por favor, Edgar, pásamela a la mía. Es ver un análisis, y aquí se lo estoy colocando en contexto, ¿no? Que es que tomamos en consideración que la aplicación de esta norma no solamente es para llevar registros en físico o para evaluar si una área o no una área te está aplicando el mapa de análisis de riesgo o si la persona te llena un checklist. Para mí esto va mucho más allá. Para mí esto va, y por eso me baso mucho en lo que es el tema de microbiología, porque la microbiología, en nuestro caso, ha sido la mejor herramienta para determinar si realmente una planta de alimento está cumpliendo con todos los parámetros exigidos en las diferentes normas. Entonces, fíjense ustedes cómo comenzamos nosotros a ver cómo se cumplen las buenas prácticas de fabricación. Cuando uno va a una planta de alimentos, uno consigue, es un checklist y la gente le da un conforme, no conforme, y eso es todo, hace una simple pregunta. Pero entonces comenzamos nosotros desde acá a ver análisis de peligro, físicos, químicos y biológicos. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, yo he entendido, he aprendido, es lo que estoy haciendo incluso corriendo con las empresas, es hacer evaluaciones físico-químicas de las materias para determinar que no hayan productos organoclorados o organofosforados, que entendemos que esto es parte, ¿verdad?, de esos paquetes tecnológicos que se nos han vendido en todos los países, bueno, para obtener productos de gran tamaño y que sean de manera más rápida. Pero al final nos damos cuenta pues que muchos de ellos tienen presencia
de estos productos que al final pues terminan en nuestro organismo, sobre todo en nuestro pequeño hígado, ¿no? Por otra parte también, entonces, comenzamos a hacer evaluaciones y nosotros lo que hemos hecho como política, en mi caso, porque soy la persona que lleva responsablemente esto, es sugerir y someter que las materias primas que estén ingresando a las empresas, pues se les haga sus evaluaciones para determinar si la materia prima que te está llegando es realmente, vamos a llamarlo, inocuo, si todos los parámetros que se requieren están dentro de lo sugerido. Además de eso también, pues, hemos considerado hacer, en este caso, determinar que no haya alteraciones en los productos, hacer una evaluación higiénico-sanitario de los espacios, porque fíjense, las empresas en verdad se lava, se limpia, se les echa cloro, se les coloca agua o cualquier situación. Sin embargo, cuando al final tú terminas elaborando el producto, te consigues con que el producto tiene X o Y, Z de contaminante y sobre todo la parte de microorganismos y hacer hisopados en lo que es la superficie, en manos y todo ello. Entonces, para mí, pues como responsable y conocer un poco de este tema, pues yo me baso muchísimo en esta técnica, en lo que es la evaluación microbiológica, porque es lo que al final me permite a mí determinar si lo que estamos haciendo es viable o no es viable. Pásame la otra lámina, Era, por favor. Entonces, fíjense, ¿qué estamos observando nosotros con trabajos que se están realizando? Es que se debe, al final, para nosotros, es determinar la presencia de patógenos antes, durante y después del proceso. Y una de las causas que a veces nosotros hemos encontrado en las empresas de alimentos es que hay una falta de formación del personal. El personal se requiere, nuestro personal en las empresas de alimentos, se les debe dar la formación, pero una formación que vaya más allá del curso de manipulación higiénica de los alimentos. A las personas hay que mostrarles las placas de los microorganismos que se están gestando a su alrededor y que muchísimas veces están en sus manos. A las personas hay que enseñarles realmente no a que te laves bien las manos, sino que mira, cuando no te las lavas, mira lo que pasa. La gente hay que concientizarlo y son nuestros mejores aliados, los colaboradores en nuestras industrias. Esa falta de personal, entonces, nos traen a nosotros serios y graves problemas en las pérdidas, porque nos damos cuenta que si la persona tú no la concientizas y la persona va al baño y no se lava las manos, se toca las partes y no se lava las manos, se toca la cara y no se lava las manos, etcétera, etcétera, entonces te está generando una contaminación cruzada en un producto y en un proceso semiautomatizado o automatizado, que de una u otra forma, pues las personas lo están colocando allí. Por otra parte también, la mala manipulación de las materias primas. Entonces debemos conocer nuestras materias primas y darle a esto, pues hacer un plan de trabajo que nos permita aguas abajo, pues mejorar. También la fuente de agua potable, porque solamente nos enfocamos, es más, nosotros cuando nos enfocamos en la cadena de daños por contaminación, ¿qué vemos? Bueno, simplemente nos enfocamos en el proceso, en la manipulación, pero dejamos a un lado la fuente de agua potable que utilizamos en la industria. Y entonces, ¿qué hacemos? Generamos un checklist y en ese checklist decimos, sí, se está cumpliendo o no se está cumpliendo, pero wow, ahora dime, ¿cómo haces tú para garantizarme que no estás contaminando porque tu agua pues tiene también una alteración? Entonces, ¿qué nos apoyamos? En la evaluación microbiológica, porque entonces tomamos muestras de diferentes puntos de agua en la cadena y podemos inferir si el agua pues no se suma como un factor más. Por otra parte, también la contaminación cruzada y otros. ¿Qué llamamos contaminación cruzada? Pues llamamos contaminación cruzada cuando no tenemos conciencia, cuando nuestra gente no concientizamos y entonces simplemente bajamos una materia prima, colocamos una materia prima que a lo mejor viene con todos los parámetros de inocuidad, pero lo hacemos donde lo colocamos en unas cestas que están sucias y que no se lavaron, entonces te genera una contaminación cruzada allí. Por supuesto que entonces, por eso digo, la base para mí en este caso es la evaluación microbiológica. Fíjense, ¿cómo jerarquizamos nosotros, hacemos la jerarquización de la inocuidad? Bueno, y comenzamos por el producto final. Entonces, vemos que el producto final, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, la evaluación de los peligros químicos, físicos y microbiológicos. Nos limitamos solamente a ello, ¿verdad? Hacemos entonces lo que nos dice las normas y los categorizamos, pero hacemos una evaluación una vez al año.
muchísimas veces se hace una evaluación y dice, ok, yo hice una evaluación, cuando me vengas a hacer una auditoría, mira, ¿cómo estamos en materia de la evaluación de peligro? Bueno, aquí tengo mi árbol de decisiones, yo decidí que estos eran mis peligros y ya yo los tengo puntualizados. Ok, ¿y qué más he hecho? Bueno, los tengo categorizados. ¿Qué sugiero en este caso? Bueno, yo sugiero que analices bien ese árbol de decisiones, que analices bien tu cuadro donde tú has dicho cuáles son tus peligros químicos, físicos y biológicos, y que por favor sobre esos hagas un trabajo muy sencillo, que es hacer una evaluación microbiológica de manera un poco más consecuente, porque tú elaboras, vamos a poner un ejemplo, haces pasta de tomate, pero ya esa pasta la envasaste y se fue. Viene otra materia prima para hacer otra pasta de tomate. Ya esos resultados que tú generaste en un momento para esta pasta de tomate no te sirve. Es decir, requieres entonces garantizar un monitoreo mucho más consecuente agarrado de tu herramienta. Y por ello me baso muchísimo en el tema de los prerequisitos, porque los prerequisitos pues, es una guía de cómo tú debes manejarte. Y sobre todo los procedimientos estándares de sanitización. En muchas empresas, con el mismo cepillo que barre la oficina, pues terminas barriendo la planta, y hay que decirlo porque eso es totalmente cierto, no es mentira. Lo que pasa es que cuando uno como auditor te esperan en una empresa, pues tú lo ves a ellos que se colocan el gorro, el tapaboca, y te ponen, pues como decimos en Venezuela, una palabra muy buena, un show, ¿no? Y tú dices, wow, esta gente está cumpliendo, pero no se dan cuenta que el gorro se lo pusieron al revés, el tapaboca se lo pusieron al revés. Pero si tú tomas una placa en el espacio, te das cuenta que tienes graves problemas de contaminación. Y al final es la calidad y inocuidad de tu producto final. El orden de búsqueda de microorganismos. ¿Qué hacemos nosotros cuando buscamos microorganismos o tenemos que evaluar un alimento? Fíjense, no sé cómo les pasa a ustedes allá en otros países, pero acá en Venezuela, pues el primer microorganismo que se busca es coliformes totales y fecales. Si hay presencia o no hay presencia. Entonces yo me hago una pregunta, y de hecho son los trabajos que he estado montando acá. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué le sugiero a todo el mundo? Pues mire, busquemos primero, los principales son aquellos microorganismos que son letales para el consumo de alimentos humanos. Y un ejemplo que les coloco. Para nosotros, y me imagino que para ustedes también, la salmonela es un indicador higiénico-sanitario. Lo primero que busco es salmonela. Si el producto tiene salmonela, ¿para qué seguir haciendo análisis? ¿Para qué seguir gastando reactivos? Si el producto no tiene salmonela, para mí, que es mi primer indicador, vamos a ponerlo que en leche, en las harinas. Entonces, si tengo salmonela, descarto el resto de los análisis porque sé que no se puede consumir no puedo utilizarlo ni para consumo humano ni para consumo animal. Así que bueno, yo comienzo con los más fuertes, no con el más sencillo, sino con el más fuerte. Es más, dependiendo de mi materia prima, pues entonces ubico Staphylococcus aureus. ¿Hay presencia? Pues ni hablar. Y el Clostridium, dependiendo de las conservas, etcétera, etcétera. Entonces, acá, pues, desde que yo estoy llevando este trabajo y lo estoy haciendo para las empresas, estoy trabajando y enfocada en aquellos microorganismos que yo considero que son letales para el consumo humano, porque ¿qué tiene comenzar con un coliforme fecales después de haber gastado una cantidad de recursos? Al final, pues, me consigo, el próximo análisis que monte, tengo salmonela. Entonces, aquí lo que se ha hecho aquí es invertir, dándole prioridad a esos microorganismos letales, de los cuales me sirven como indicador, y además de ello me permite a mí monitorear. También, pues yo le hago sugerencias a esta gente en las plantas, trabajar en este caso, no solamente con el tema de los microorganismos, que fíjense, para comentar un poco y seguir con la pasta de tomate, ¿qué buscamos? Moho y levadura, ya, listo, pasa la página y sigue. No, yo incluso sugiero mucho buscar los microorganismos emergentes. Piensa que los microorganismos tienen esa facilidad de sobrevivir, de adaptarse al medio y seguir y avanzar. Entonces, bueno, yo considero importantísimo, y es lo que yo sugiero desde la implementación de la ISO 22000, trabajar muy de la mano con estos métodos de microbiología. Nosotros los hacemos tanto los rápidos como los tradicionales para puntualizar y evaluar. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo les doy a todas las personas que trabajamos en las áreas de alimentos? Señores, debemos conocer a detalle, pero a detalle el producto que queremos desarrollar. Debemos conocer a detalle las materias primas con las que estamos trabajando, nuestros insumos, determinar realmente
fíjense, y les coloco, bueno, en mi caso, pues tengo experiencia en todos los rubros, porque por centro de investigación trabajo con todos los rubros de alimentos, de todos los alimentos que se podrán imaginar. Gracias a Dios, pues tengo la oportunidad de manejar y conocerlos. ¿Qué es lo que yo hago? Pues yo estudio cada uno de esos alimentos por separado, la materia prima. ¿A qué puede ser propensa esa materia prima de contaminarse? Incluso hay contaminaciones que vienen de campo, otras contaminaciones que se incorporan con el agua, otros con la manipulación. Y generar sobre eso un tema de crisis higiénica que me permite entonces tomar acciones para trabajar sobre ello y poder decir, bueno, si se me presenta esta situación, ¿qué puedo hacer aguas abajo? Y desarrollar esos planes de acción que me permitan a mí controlar. Fíjense, nosotros acá en Venezuela tenemos unas culturas de manejo de inocuidad y calidad de los alimentos, no sé si por decirlo errado. ¿Por qué lo digo? Porque aquí nos activamos es cuando tenemos una contaminación. Bueno, se me contaminó el producto, entonces ahora sí salgo corriendo a ver qué hago, cómo lo controlo. ¿Qué le estoy sugiriendo a las empresas? ¿Qué le sugiero a todos los compañeros que trabajan en esta área? Mira, aunque eso tú no lo tengas, proyéctate una crisis en tu empresa. Imagínate de manera hipotética que tu producto se contaminó o se contaminó con X o Y, Z. Por favor, móntate con un plan de crisis. Tómate la molestia de evaluar desde el inicio, desde la recepción de materia prima, visita a tu proveedor, visita a tus proveedores, evalúa a todo tu personal, chequéalos y aunque no tengas esa situación, pero di cómo es que tú lo puedes enfrentar, cómo tú puedes permitir, cómo tú puedes ayudar, ¿no? Y creo que de esa manera, pues nosotros pudiésemos mejorar muchísimo lo que es el tema de la contaminación dentro de nuestros productos, tomando como principios, tal como les comenté al inicio, es que gran parte del problema mundial es la contaminación de alimentos. Las pérdidas económicas que tienen las empresas por daño microbiológico es increíble. Pero claro, muchas empresas deciden implementar estos sistemas y solamente se basan en lo que es la documentación. Yo voy mucho más allá. Por eso quiero compartir con ustedes también, por favor, Edgar. Hay estas otras recomendaciones. Fíjense, resumiéndolo de esta manera, nosotros debemos hacer evaluación del poder desinfectante de los productos de limpieza. Como lo dije al principio, los microorganismos son muy inteligentes, ellos tienen la capacidad de adaptarse, su forma de adaptarse y sobreviven. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a la industria de alimentos, a la industria farmacéutica, a los hospitales, a todos estos que de una u otra manera deciden implementarse con su ISO 22000? Revisa, analiza, haz pruebas microbiológicas. Son muy sencillas de hacer. Cuando gusten, pues yo les puedo explicar cómo se hacen. Se realizan y tú puedes determinar si tu producto está siendo efectivo o no está siendo efectivo. Revisa los protocolos de higiene y limpieza. Haz una evaluación microbiológica de manera constante. Y fíjense, yo hablo de auditorías en ISO. De hecho, acabo de hacer unas auditorías en unas empresas de ISO, pero también hablo de auditorías microbiológicas. ¿Qué he hecho yo? Que para muchas empresas al principio me colocan resistencia. Yo he tomado muestras para hacer evaluaciones microbiológicas, porque la gente me sale con un mapa, con registros y me dice, mira, aquí tengo esto y fíjate, aquí no lo tengo y sí lo tengo. Y yo, ay, ¿cómo sabes tú, cómo me aseguras tú que esa materia prima está libre de microorganismos, es inocuo para lo que estás liberando? Bueno, mira, porque yo hice un análisis en octubre del 2018, por decir algo. Sí. Ajá. ¿Y a qué se lo hiciste? No, se lo hice este lote y no me lo rechazaron. Y le hago una pregunta. ¿Y tú crees que ese análisis que existe para ese lote te sirva para este? No, por supuesto, porque es la misma cadena. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros también en el área de inocuidad, muy bien concatenado con el tema de la ISO 9000-2015, pues nosotros, ¿cómo podemos nosotros mejorar? Bueno, no sé si me extendí mucho, no sé si fue muy corto, pero tenía un poquito miedo a quedarme, a dejarlos en el aire. Y desde mi bella Venezuela, gracias a todos por su atención. Cualquier pregunta, cualquier duda, pues con mucho gusto. No, pues Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Zuli. Mira, tenemos aquí un par de preguntas en los grupos. Una de ellas nos la hace nuestra colega Fabiana. Dice, yo quisiera saber qué norma guía usan para implementar buenas prácticas de fabricación.
Bueno, la que nosotros utilizamos, yo me baso en la del Codex Alimentario, porque nosotros lo que tenemos acá en Venezuela, que es del año 96, eso no está actualizado. Y lo que he hecho es que como participamos participo en el tema de las normas juvenil, pues me voy con el Codex Alimentario. Ok, muchas gracias, Uli. Otra pregunta de nuestra queridísima colega Keila. ¿Nos puedes dar unos tips sobre la interacción de auditorías ISO y las pruebas? ISO 22000. Sí, quiero yo Ok, pensar que es por ahí. ok. ¿Qué hago yo, no? Bueno, tú sabes que la norma ISO 22000 tiene todo su protocolo, su introducción. Yo trabajo muchísimo, es con el árbol de decisiones y ese cuadro que tú realizas para evaluar tus riesgos químicos, físicos y microbiológicos. Yo me baso todo allí. ¿Qué hago? Como yo declaro, fíjate, vamos a cambiar ahora el tema de tomates porque lo vamos a poner arroz. Vamos a poner arroz y maíz, los cereales. Y yo declaro que los microbiológicos, en este caso, salmonela. Además de eso, también, bueno, Staphylococcus aureus, que la gente no se imagina cómo, y la gente le da prioridad a otro, la Escherichia coli, y les recomiendo, ¿no? En el caso del arroz, el Staphylococcus aureus por el tema de que no se puede consumir el arroz en caliente y la gente no se imagina que lo consume en caliente y es altamente peligroso por el tema del Staphylococcus aureus. Bueno, ahora bien, el tema es que yo me baso mucho en ese cuadro, en las empresas que ya lo tienen declarado, lo reviso y comienzo a hacer un trabajo de monitorearlo desde el punto de vista de pruebas físicas, químicas y microbiológicas. Yo lo que ellos tienen declarado se los evalúo microbiológicamente y ustedes no se imaginan todo lo que se puede encontrar, cosas que ellos a veces ni se imaginan, porque muchas veces las plantas de alimentos compran una materia prima que no saben en cuál fue el transporte. Mira, yo encontraba hasta excretas en materias primas, pero es porque ellos no saben que eso a veces lo colocan en camiones donde transportan ganado. Entonces ellos simplemente buscan lo que la norma Covenin acá en Venezuela les dice, que es, en este caso, salmonela, coliformes fecales. ¿Ves? No van un poco más allá. Entonces, la interacción, que en este caso pues yo les recomiendo porque lo hago, es esa, es trabajar con las pruebas microbiológicas en ese sentido. Y de hecho yo hago como un plano que yo lo trabajo, lo plasmo, pero a eso le voy colocando las pruebas y voy colocando los resultados y haciendo mi gráfico. Y eso le ha servido, eso le sirve pues, a las empresas, a las industrias para monitorear. Como no, a mí me encanta escribir, documentar, pero la experiencia pues en estos años en la industria de alimentos me dice que debo buscar más allá, debo ir más allá, sobre todo microorganismos emergentes. ¿A qué llamo microorganismos emergentes? A microorganismos que yo no me imaginaba que pudiesen estar en una materia prima. Ok, Zuli. Bueno, otra pregunta de Fabiana nos pregunta si te refieres al Códex Alimentarios venezolano. Ah, sí. No, yo ubico es el internacional. De hecho, yo me manejo con el internacional. De allí es donde, es como se dice, pues es mi Biblia. Yo me muevo más con eso que acá en Venezuela, porque nosotros acá en Venezuela estamos muy incipientes en el tema de inocuidad y calidad. Muchas empresas lo que hacen es que toman las normas HACCP o ISO 22000 y tratan de implementar, más no lo certifican. Entonces, al final no tienes arraigado o no tienes realmente protocolizado lo que tú quieres medir. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo siempre trato de buscar el obstáculo más alto para saltar y con eso es que me quedo. Por ejemplo, acá en mi país trabajo con las empresas, con las normas declaradas a nivel internacional, siempre tratando de que busquemos ese obstáculo más alto y busquemos superarlo y mejoremos en función de ello. Porque les comento, nuestras buenas prácticas de fabricación, pues no le estamos prestando mucha atención, va un equipo de un ente, te lo evalúa y ya, y le entrega el soporte y la gente dice, mira, ya pasé las buenas prácticas de fabricación, pero no plaqueas las manos de los operadores para ver si tienen coliformes fecales al salir al baño. No tomas muestras del agua, no tomas muestras de los productos para poder decir realmente si la persona está cumpliendo o no. Ok, Zuli. Otra pregunta de David, de mi amigo David Zareski. ¿Cómo integrar las políticas de salud pública con los parámetros de la ISO 22000, entendiendo que cada estado es autónomo en sus políticas? Bueno, fíjate, hay algo que acá en un momento surgió, no se le dio mucha vida, es que
las universidades, los centros de investigaciones, quienes hacemos investigación y podemos evaluar, hacer evaluaciones microbiológicas, deberíamos generar unos datos y unos reportes y sentarnos con ellos para que ellos vean cómo al final el tema de salud es un tema de alimento. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo integrarlo? Pues simplemente hay que conversar en una mesa y demostrarles a ellos cómo influye o cómo influye negativamente, en este caso. Bueno, discúlpame, pensé que estaba escuchando a alguien aquí. Bueno, el tema es que hay que sentarse, hay que mostrar las evidencias y casar esas políticas, porque las debe haber. Y fíjense, no sé cómo es su problema en su país, pero por ejemplo, a nivel de nuestras escuelas, cuando hay comedores, cómo es increíble la contaminación que se presenta en niños por consumos de alimentos dañados. Entonces, esto es un tema de salud pública, esto no es un tema solamente de los auditores. Yo creo que aquí hay un trabajo que tenemos que seguir realizando cada uno de nosotros. Y nosotros debemos buscar la forma de incorporarnos con ellos, pero claro, mostrándoles pruebas, porque no es simplemente el discurso, es también que ellos puedan evidenciar. Lamentándolo mucho, nosotros no llevamos estadísticas de cuántas personas van a un médico por problemas de enfermedades transmitidas por alimentos. Nos da un dolor de estómago, nos da un cuadro diarreico, tomamos un medicamento en casa, pero no vamos a un lugar para que se registre. Excelente, Zuli. Otra pregunta de mi queridísima amiga Wania. ¿Qué análisis microbiológico recomendaría para servicios de catering y restaurantes como indicadores de inocuidad e higiene? Bueno, fíjate, los análisis que yo realizaría allí y que me parecen bien pertinentes en este caso sería, ¿verdad? Staphylococcus aureus, Pseudomonas florense y los coliformes fecales, porque allí hay mucha manipulación de alimentos, es decir, interviene mucho la mano del hombre. Entonces, allí sí vale la pena categorizarlos de esa manera, porque eso te da una idea de cómo tu personal está trabajando y está manipulando esos alimentos. También, pues yo creo que deberíamos revisar un poco el menú en esos catering, en los menús que están colocando, y dependiendo de los menús, pues hay que categorizar algunos análisis. Si está sirviendo arroz, Staphylococcus aureus. Si está sirviendo carne, pues allí, y la carne en este caso deberíamos estar ubicando, tal como lo estábamos viendo, pues deberíamos estar ubicando coliformes. Muy bien, Zuli. Pues bueno, creo que esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias, Zulaima. Agradecemos tu ponencia en cuanto a la evaluación microbiológica de ISO 22000. Va más allá de solamente una certificación. Creo que son de las normas que yo considero tienen un impacto significativo en los consumidores, que muchas veces ya tú comentaste con la leche materna, pues sí trae algunos microorganismos que a fin de cuentas también nos generan anticuerpos, ¿no? Y pues muchas gracias, Buena. No sé si quieras, Zulaima, cerrar el tema para ya cerrar este conference y pasar a la siguiente agenda. Ok, bueno, fíjense. ¿Qué les recomiendo? Yo sé que no todos estamos en la misma onda. Bueno, muchos nos certificamos solamente en ISO 9000 y tema de la organización y esto. A mí me gusta ir un poco más allá y yo les recomiendo pues, a todos los auditores, que nos preparemos para lo que viene, porque cuando le digo que nos preparemos para lo que viene, pues me refiero a un mundo de oportunidades y además, más que un mundo de oportunidades, es la capacidad que nosotros debemos generar desde nuestros espacios para apoyar el tema de alimentación. Es triste y lamentable cuando se tiene que quitar de una cadena de supermercado, de un mercado, un alimento por contaminación. Y algo, mi estimado Edgar, es que si nosotros conversáramos con otros países que no están quizás acá, nos diéramos cuenta que esa gente diera el dinero que no tiene para salvar su producción de alimentos. Entonces, al final, pues yo concluyo y digo, nosotros debemos ir más allá de la implementación del sistema desde el punto de vista documental. Yo creo que nosotros deberíamos estar organizándonos, yo estoy haciéndolo por acá de manera incipiente porque es un poquito cuesta arriba, es el apoyo y el desarrollo de esas normas. Sin embargo, yo creo, Edgar, que lo importante en esto es prepararnos para
para hacer evaluaciones microbiológicas. Y como lo dije hace un momento, es necesario e importante afianzar este punto. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Zulaima, desde Venezuela. Gracias por No, esta desde aquí. participación aquí en este primer Conference Master Tips ISO 2019. Esperamos contar con tu presencia para dentro de 6 meses en el segundo aniversario de los grupos profesionales de WhatsApp. Agradezco mucho tu participación y pues bueno, sigamos con el siguiente tema. Bueno, gracias a todos y feliz día. Gracias, saludos.